Buenos días, ingeniero. Hoy día voy a explicar la resolución del ejercicio mediante el análisis del circuito mediante el teorema de superposición. Para coger y resolver cualquier ejercicio por el teorema de superposición tenemos que saber que al analizar y calcular los circuitos eléctricos donde requieren más de dos fuentes de voltaje, en la cual se podría encontrar en el ejemplo ya dicho. En este podemos observar que hay una fuente de 20 voltios, una de 12 voltios y unas 4 resistencias, en la cual vamos a resolver por medio del teorema de superposición, en la cual están los cuatro resistencias, una de 1 kilo ohmio, otra de 820 kilo ohmios, otra de 2.2 kilo ohmios y una de 470 ohmios, en la cual mediante el teorema de superposición vamos a calcular el voltaje A en la resistencia de 820 ohmios y la intensidad X en la cual está atravesando por la resistencia de 470 ohmios. A continuación, vamos por medio del teorema de superposición. Dice que al momento de coger tenemos que hacer uno de estos dos 0, así que vamos a elegir el voltaje de 12 voltios, vamos a hacer 0, vamos a cortocircuitar teóricamente hablando, en la cual vamos a tener el siguiente diagrama, en la cual vamos a aplicar el teorema de Mayes. Lo conocemos aquí como las leyes de corriente de lazo, en la cual vamos a buscar las intensidades. ¿Ya? Siguiente, usamos las leyes de las corrientes de lazo para buscar la malla 1. Aquí podemos observar, al momento de cogemos, vamos desde el lado negativo, rodeando todo el lazo hasta llegar a su mismo terminal. Y encontramos la siguiente ecuación. Al momento de seguir buscando la segunda ecuación, vamos a encontrar en la malla 2 y en la malla 3. Y en la malla 3 le aplicamos, pero en esta parte nos damos cuenta que la intensidad C es igual a la intensidad, es la intensidad C menos la intensidad B, en la cual al momento de coger y reemplazar en esta misma malla se nos va a hacer una ecuación de dos ecuaciones de dos incógnitas, en la cual vamos a hacer sistema de ecuaciones y encontramos la intensidad A, la intensidad B, y la intensidad B va a ser igual a la intensidad C, por el motivo de que no tiene una fuente de voltaje, en la cual va a ser la intensidad B va a ser igual a la intensidad C, en la cual al momento de restar X sub 1 va a ser igual a 9.1206 menos 9.1206, en la cual en esta parte nos observamos que en el circuito en IX, cuando estamos haciéndole 0 esta parte del circuito, va a ser 0 amperios, no va a correr ninguna intensidad. Y vamos a coger y buscar el voltaje en BA, el voltaje en esta parte, en la cual le señalamos de esta siguiente manera, la cual nos va a ayudar al último de la resolución, ¿ya? Y la cual podemos coger y hacer por medio de la ley de Ohm, el resistencia por la intensidad, vamos a obtener el voltaje, en la cual obtenemos de 4.478 voltios. A continuación vamos a coger y como en el anterior diagrama hicimos 0 en una de las fuentes, le hacemos en este caso 0 en el otro de las fuentes, en el otro lado de las fuentes, y en esta le conservamos su voltaje, en la cual le seguimos relacionando. Lo primero que hacemos es identificar, en esta parte pusimos nombres a cada una de las resistencias. Aquí R1 1 kilo ohmio, R2 2.2 kilo ohmios, R3 800 ohmios, RX 470 ohmios. Lo que primero buscamos es la resistencia total, en la cual en la parte del circuito vemos que esta parte es un circuito en paralelo. Utilizamos la fórmula de la resistencia en paralelo, en la cual nos sale 0.6875 kilo ohmios. Después vamos a buscar la resistencia. En esta parte se va a hacer un solo resistor, en la cual está en serie con esto, así que le sumaremos y nos saldría la resistencia B. Bueno, la resistencia B sería la sumatoria de esa resistencia por esta resistencia que estaba en paralelo con respecto a esto, ¿ya? Después sacamos la resistencia, que nos da 1.5075 kilo ohmios, y después la resistencia total la hacemos respecto a esta resistencia, en la cual va a estar paralela a todo esto, a esa resistencia equivalente, en la cual nos va a salir 0.358 kilo ohmios.
¿Ya? Después de esto buscamos la intensidad total, en la cual el circuito va a estar aquí, en la cual utilizamos la ley de Ohm. Intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Ya tuvimos la resistencia, así que el voltaje también lo obtenemos la intensidad. Esta intensidad va a recorrer todo el circuito eléctrico. ¿Ya? Después tenemos que buscar la intensidad, pero como ya buscamos en IXI la intensidad en X sub 1, ahora vamos a buscar la intensidad en X sub 2, por el motivo de que el teorema de superposición nos aclara esa teoría, en la cual cogemos la intensidad total por la resistencia total y dividido para la resistencia parcial que estamos buscando, o sea, utilizamos la división de corriente, en la cual hacemos los siguientes datos: 33.49 por 0.358 kiloohmios dividido para 470 ohmios, en la cual nos da una intensidad de 25.53 miliamperios, ¿ya? Y por último, buscamos el voltaje en la cual está circulando en esta parte, que vamos a ser representado por voltaje en Rx, ¿ya? En la cual cogemos y hacemos el producto de los 12 voltios, que es el voltaje total multiplicado por 0.82 ohmios, y por la resistencia total, que es 1.5075 ohmios, y el voltaje en esa resistencia es de 6.53 ohmios. Pero tenemos que tener en cuenta que la polaridad está inversa a lo que nos estaba explicando inicialmente, en la cual vamos a tener un voltaje en esa resistencia de menos 6.53 voltios. Y al último, en la parte utilizamos la teorema de superposición, en la cual nos hace aclarar que la intensidad en esa van a ser la sumatoria de las intensidades parciales de los anteriores ejercicios, en la cual esto sería 0 más 25.53 nos va a dar 25.53 miliamperios. El siguiente pero es para respecto al voltaje, 7.48 menos 6.53, en la cual nos va a dar 0.95 voltios. Y con esto llegamos a la conclusión de que sí está correctamente armado. Al momento de coger y armar el circuito, aquí está, aquí lo podemos ver. Al momento de coger y realizar buscar estos respectivos valores en la aplicación Tinkercad, en el simulador, vamos a obtener lo siguiente. Aquí podemos observar que si tienen los mismos valores. Aquí están los 20 voltios, los 12 voltios, antes de coger y circuitar este voltaje que valga ser, en la cual vemos que es de 952 milivoltios en el voltaje con respecto a esta resistencia, y en la parte de aquí que son 24.4 miliamperios, en la cual nos puede ayudar en esta parte. Aquí está los 25.53 miliamperios y los 0.95 voltios, en la cual esto es lo mismo que 950 miliamperios. Gracias.